Buenos días, profesor. Nos tocó hablar sobre el tema de los análisis de la corrupción en el Perú en el gobierno de Alan García Pérez, en su primer gobierno. Los participantes son Carlos Eduardo Sarabia Gil y Francis Pascual Rojas. Nuestro maestro MG, Jorge Luis Bernales Amanez. Haré una breve reseña sobre la organización. El expresidente Alan García asumió el gobierno en el año de 1985 a la edad de 36 años. En medio de altas expectativas y confianza de sus conciudadanos, especialmente de sus compañeros del partido cuyo sueño de convertirse en presidente finalmente se había hecho realidad. Alan García ganó las elecciones presidenciales con el 53,11% de los votos. El comercio en el año 2016, pero durante su mandato, la burocracia aumentó, la creación de dinero inorgánico se aceleró, la devaluación de la moneda y la recesión empeoraron, el desempleo y la pobreza ante los más pobres aumentaron, la escasez y la especulación se elevaron y la inflación alcanzó niveles sin precedentes. Esto se vio como resuelto de un gobierno despilfarrador y la introducción de imposición de controles de regulaciones durante los 2 primeros años del mandato. Por otra parte, Alan García se negó a cancelar más del 10% de la deuda externa del país, lo que llevó a la suspensión de préstamos externos y de nuevas operaciones crediticias. Otro acto que desacreditó a su gobierno ocurrió a mediados de 1986, cuando el derramamiento de sangre y los incendios en 3 prisiones del país provocaron una revuelta de presos encarcelados bajo cargo de terrorismo. Un resumen del contenido. Hoy en día, la sociedad peruana ha colocado el tema de la corrupción como el más primordial de su historia política en las últimas décadas. Y el primer gobierno del presidente Alan García es considerado en la actualidad como uno de los gobiernos más corruptos de nuestro país. El propósito de este estudio es investigar prácticas corruptas dadas en el gobierno del expresidente de la República, Alan García Pérez, a quien nunca se le negó condenar por los hechos ilícitos sucedidos durante sus 2 mandatos. Sin embargo, muchos de sus ex colaboradores fueron condenados en la misma investigación. Después de 29 años, los fiscales identificaron a Alan García como el presunto líder de una organización criminal que reinició la construcción de obras durante su segundo gobierno, cambiando en el marco legal a favor de Odebrecht. Luego de estudiar y analizar este caso de corrupción que involucra al expresidente Alan García, falleció Alan García Pérez, se hará mención de elementos importantes desde su perspectiva filosófica contemplada en este delito. Requisito 1. Contexto de la organización. El propósito de este análisis es comprender la corrupción dado en nuestro país y el impacto de este que ha despertado en el desarrollo político del Perú. A partir de ello, según fuentes de investigación sobre el tema, se realizó un estudio prospectivo y los resultados arrojaron que la corrupción es el uso de los recursos públicos de una nación para beneficio privado. Incluso político-económico indica que tiene un impacto social y viola la ley, los derechos humanos y perjudica a la sociedad. Zabaleta 2023 p.72. La corrupción conduce a la ausencia de una construcción de partidos y a la crisis de partidos políticos y a la fragmentación sociopolítica, a la expansión de los movimientos políticos, a las malas decisiones para satisfacer las necesidades del pueblo y a la aplicación ineficaz de las políticas públicas y a la mala gestión de los recursos. En consecuencia, esto nos lleva a la mala gobernabilidad, al desequilibrio entre los suministros de la nación y a las necesidades de la población que índice en el ritmo del desarrollo. La ciudadanía considera que los actos de corrupción no solo de los mayores problemas de la nación, de todos los niveles del gobierno, el sistema judicial y la Policía Nacional, ubicando al país en este modo en uno de los más corruptos de América Latina. Esto concuerda con la
con lo expresado por Mesa en el 2020-19 en su investigación, quien señaló que la corrupción en las contrataciones era la categoría más común. Alan García, quien gobernó en su primer mandato desde 1985 a 1990 y luego de 2006 al 2011. Estuvo implicado en el escándalo de corrupción de Odebrecht con el grupo constructor brasileño, junto con Alejandro Toledo, Ollanta y Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, su declaración fue un intento de defenderse ante la investigación, manifestando que lo que tenía era en absoluto bruto de su trabajo, quien después que estas afirmaciones del Poder Judicial ordenó la detención preliminar del exmandatario, suicidándose de un disparo en la cabeza cuando iba a ser detenido. Requisito 1. Análisis del caso propuesto. La Fiscalía de Perú llegó a ampliar la investigación sobre el caso de Lavajato contra el expresidente Alan García, investigando casos de soborno de parte de la constructora brasileña Odebrecht, así como graves colusiones estatales y lavado de activos. Tras esta decisión, el Ministerio Público emitió una prohibición de salida del país al expresidente. En marzo del año 2017 se inició una investigación preliminar contra Alan García. Asimismo, mediante disposición fiscal del 20 de julio de 2018, se dispuso ampliar el plazo de investigación preliminar por un tiempo de 5 meses, donde el equipo especial de la Fiscalía Corporativa su, supraprovincial, especializada en delitos de corrupción de funcionarios, del primer despacho, de acuerdo con las atribuciones conferidas por las leyes orgánicas del Ministerio Público. En primer lugar, ampliar la investigación preliminar contra el ciudadano Alan Gabriel Ludwig García Pérez por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Estado peruano. En segundo lugar, Alan García, investigación preliminar contra el ciudadano Gabriel Ludwig García Pérez por la presunta comisión de delito de lavado de activos en agravio del Estado. Como es conocido, el expresidente García no aclaró ante la justicia los presuntos actos de corrupción atribuidos a su primer mandato debido a la prescripción de los delitos que se le imputaban. Seguirá con los temas de análisis mi compañera Francis Pascual. Buenas noches. Gracias, Carlos. A continuación hablaré del análisis y en este caso continuaremos con la exposición. De acuerdo a lo señalado en el punto anterior, como ciudadanos nos preguntamos ¿por qué si la Fiscalía dispuso de una investigación preliminar, la colusión agravada y el delito de lavado de activos al expresidente Alan García no se pudo realizar una acusación ante el juez? Pues a raíz de lo expuesto se tuvo en cuenta el proceder del Hugo Velázquez, quien declaró fundado el recurso de amparo de García, que pedía anular los informes de la megacomisión parlamentaria que lo estuvo investigando por presuntos actos de corrupción, tanto en su primer como en su segundo gobierno. Entonces, dicho juez había emitido en marzo del 2013 un fallo favorable a García por este caso. Sin embargo, Vázquez pidió también que se archivara definitivamente el proceso, advirtiendo que García podía volver a ser investigado. Dicha acusación del juez puso en alerta a casi toda la población peruana, puesto que fue clara las irregularidades advertidas por la Corte Superior y la alta complejidad e importancia de la materia. A continuación hablaremos sobre requisitos sobre la justicia y la moral en la ética a Nicómaco de Aristóteles. Existe un entendimiento común de que Aristóteles fue uno de los más grandes pensadores del mundo antiguo y en mi opinión Aristóteles compartió muchas instituciones e ideas profundas que se han probado al desarrollo de la esencia del hombre, una fuente de pensamiento a partir de la cual se puede formular principios. El pensador analizó a los humanos y en su entorno y el desarrollo del pensamiento profundo sobre la felicidad. Según su planteamiento, la felicidad solo puede disfrutarse como concepto de un determinado proceso de desarrollo moral a través del cual no solo
mantenemos la estructura de nuestra forma de ser, sino también de vivir estableciéndose una jerarquía que prioriza la virtud, luego el conocimiento y por último posesiones materiales como lo manifiesta su hijo Nicómaco. La felicidad depende de la virtud, según el pensamiento de Aristóteles. El camino es la comprensión de los fines y los medios. A menudo confundimos, asignamos la categoría de fines a los meros medios. En general, las materiales son confusos, combustibles y efímeros, como si eso fuera el fin de nuestra elección, según Alcázar 2018. Desafortunadamente, de manera gradual, el exmandatario Alan García, así como muchos de sus miembros que gobernaron a nuestro país, tomaron en consideración que lo que importaba para no volver jamás a esa situación de hiperinflación, terrorismo e inestabilidad era enfocarse en lo material, en las ganancias, en las utilidades, y que de esa fijación aseguraba la felicidad. Esto se ve reflejado en un planteamiento antiaristotélico que los ha conllevado a la actual coyuntura cuesta abajo. El hábito en las transgresiones de la ley lo hizo fácil, presa de la corrupción, que en conclusión los destruyó a ellos mismos, a sus familias, a sus empresas y a las instituciones del Estado. Y por qué no decirlo, a nosotros mismos como sociedad. En el Estado, sobre el contractualismo social y la corrupción, en este caso de Hobbes, Thomas Hobbes es considerado como el primer gran pensador político de tiempos modernos. Hobbes básicamente intentó dar una respuesta científica al problema de la obligación política. Su argumento, que damos a conocer aquí de manera necesaria y simplista, se basa en la idea de un hipotético estado de naturaleza en el que las personas son sumamente iguales en la medida en que tienen un derecho natural a sostener la vida. Cada uno de los gobiernos, asimismo, es su propio dueño y no necesita obedecer a nadie más. Eso significa que en el ideal de la naturaleza los humanos son libres y sabemos y soberanos. Los problemas surgen cuando cada persona ejerce su libertad, es decir, cuando actúan según su propia voluntad, cuando entran en conflicto con otras personas que también son libres y soberanas y cuando arriesgan su vida. Alan García actuó como si estuviera en el Estado y representara una fuerza que no era parte del Estado. Sus planes de desarrollo fueron diseñados más como impulsos para movilizar a la población que como propuestas sistemáticas. No era consciente de las dificultades que se enfrentaba la burocracia e irradiaba una actitud desdeñosa hacia ella. Le faltaba una planificación sistemática de la reforma administrativa y cuando se le señalaba esta brecha respondía que no hay lugar para ningún compromiso. En requisitos y conclusiones para la propuesta de solución. En las conclusiones se concluye teniendo en cuenta los pensamientos filosóficos de Kant, que es sumamente elemental que el hombre sea consciente del rol protagónico que cumple en la sociedad para evitar así la corrupción y que ésta siga instaurándose en nuestra realidad. Entonces debe pensar y reflexionar sobre sus actos continuos por el bien individual y colectivo, en pocas palabras, a obrar de manera correcta. Se concluye que las instituciones educativas juegan un papel esencial en el desarrollo del ser humano, donde se forman hombres y mujeres conscientes y consecuentes con lo ético, que encaminen al ciudadano a vivir coherentemente, autónomo, responsable y reflexivo. Se concluye que Alan García tomó la fatal decisión del suicidio para evitar su responsabilidad de ir a la prisión por los delitos cometidos. En tanto, provocó su propia muerte para no ser detenido por la Fiscalía ante el caso Odebrecht. Deseaba ser recordado por su tarea pública que por sus problemas judiciales. Recomendaciones. Se recomienda hoy en día endurecer las penas por corrupción en la administración pública y tipificar muchos actos de corrupción que no están reconocidos como delitos penales. Se recomienda establecer coordinaciones con las instituciones del Estado para efectuar acciones preventivas y por ende realizar un seguimiento de las áreas más vulnerables a la corrupción. Se recomienda poner en marcha múltiples indagaciones e investigaciones preliminares de las denuncias recibidas sobre casos relacionados con las contravenciones a la ética pública. Se recomienda también generar a nuestro país tanto hombres y mujeres comprometidos con su propia formación, con su propia vida y con la profesión y el rol que ejercen dentro de la sociedad, pues en la medida en que lo hagan, tendremos una mejor sociedad con menor corruptos que
obran de mala fe, transformando al ser humano en uno con buena voluntad, mayor autonomía y la virtud y la felicidad. Esto sería todo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias con todos.